folks. We're all out of time. This is Johnny GD Med saying good fight, good night. Señoras y señores, gotcha. Ladies and gentlemen, D-Match for Cummins. Good night and good fight. I'm like a scout, how I see where they camp. Yeah, they're giving away where they're at. They're like some frogs, way they spawn in my trap. How'd you feel when you're under attack? I'ma weed 'em out, I'ma weed 'em out, I'ma weed 'em out, I'ma weed 'em out. No one doing it like this. They can see me, I'm right here through the trees like a wild deer. I can feel that they're frightened. I'ma give 'em a nightmare. I'm a ghillie, I'm sniping on the move when I slide in. No one doing it like this. Play with aggression, play with the sauce. Been having some evil thoughts. Dead man at my feet, they drop. Why'd it come so easy? It's like that I never needed one. Myself, you're stealing them. Fire, bullet, 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 bullet. Why don't you come and defeat me? Yeah, it's a death match. Can you handle the pressure? Cause it always gets like that. I'll be trimming your hair when I'm pushing your head back. And that's me alone. So please come and test my game. Oh. Bullet, 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 bullet. Why don't you come and defeat me? It's a death match. Can you handle the pressure? Cause it always gets like that. I'll be trimming your hair when I'm pushing your head back. And that's me alone, so please come and test my game. Bullet, 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 bullet. Ay, ¿quién imaginaría que la plastilina sería una fuente inagotable de entretenimiento? Algo cambió en aquellos días. Hubo una época en la que la arcilla ya no era solo juego infantil, sino un elixir de recuerdos adultos. Fue el instante en que aquella cosa viscosa se atrevió a contar historias en un lenguaje stop motion, una teatralización visual teñida de sirope y melancolía. En 1995, el mundo se giró sobre sí mismo, se detuvo por un momento, y con un crujido de arcilla y hueso, el caos se hizo carne en las pantallas de la televisión. Todo comenzó como una idea casi absurda, como una chispa de algo imposible. Dos celebridades peleando a muerte, la misma fórmula con la que se destruye el brillo de los ídolos. Eric Fogle, ese caricaturista de mirada inquieta, se encontró atrapado entre el final de un sueño y la brutal necesidad de reinventarse. La televisión ya no era lo que era antes. Babies y Butthead estaban a punto de decir adiós y MTV, la bestia devoradora de tendencias, necesitaba algo más. Algo que pudiera mover la aguja, algo que no solo fuera un golpe de suerte, sino una avalancha que arrastrara a todo con su furia. Y entonces, la plastilina se convirtió en el lienzo para un caos de proporciones surrealistas. Stop motion,
Esa técnica que parecía tan ajena a la animación convencional comenzó a tomar forma como una forma de resistencia, una manera de contar algo visceral. Con las manos cubiertas de barro, Fogle creó lo impensable. Cadáveres que se destrozan con cada golpe, íconos de la cultura pop hechos trizas en un ring. Lo que comenzó como una broma de animación barata para hacer reír a unos pocos, se convirtió en el punto de quiebre para una generación. La pregunta flotaba: ¿qué pasaba cuando las celebridades, esas figuras inquebrantables, ya no eran más que muñecos de plastilina? Recuerdo esos primeros minutos, cuando los ejecutivos de MTV miraban los prototipos, incrédulos. ¿Cómo encajaría eso en la programación? ¿Cómo podía funcionar una idea tan simple, pero tan explosiva? Pero Fogle no se detuvo. Su visión era clara. En el plástico todo era posible. Las estrellas caían, las vísceras volaban, pero al final no había victoria. El espectáculo de la muerte nunca se detendría, como si esas figuras, esas sombras del pasado, siguieran caminando entre nosotros. Era el comienzo de algo incómodo, algo que ya no sabíamos si nos hacía reír o nos dejaba con un nudo en el estómago. Como el primer episodio, con Charles Manson y Marilyn Manson enfrentándose en un duelo sangriento y surreal. La violencia no tenía límites. Los cuerpos quebraban, las caras se deformaban, pero no importaba. En stop motion, todo es posible. En plastilina, todo es real. Y esa era la magia, esa era la tragedia, que el final, por más grotesco que fuera, no llegaba nunca. La primera vez que vi esas figuras de arcilla, rotas, deformadas, aún con vida de alguna extraña manera, algo en mi interior se estremeció, no por lo sangriento, sino por la comprensión implícita. Las marionetas ya no eran solo muñecos, eran nosotros, eran el reflejo de cómo tratamos a los íconos, de cómo nos dejamos consumir por lo efímero. Y mientras tanto, el mundo seguía girando. MTV quería más. Los cortos seguían saliendo, los personajes seguían peleando. Pero todo eso, todo ese bullicio de la pantalla, se desvaneció con el paso de los años. Nadie realmente recuerda cuántos episodios pasaron con tantas marionetas. Nadie se acuerda de los detalles de apenas algún episodio memorable, pero ahí estaba, en ese rincón oscuro del pasado, como una sombra nostálgica. El reloj seguía corriendo y el último round estaba por comenzar. Todo estaba al borde del colapso. La serie se iba, no se emitiría ese año, y la única esperanza era encontrar un reemplazo, un golpe de suerte en el vacío. Ahí es donde Deathpool 98 tomaba forma, con menos de unas semanas para salvarlo todo. El equipo, casi al borde del agotamiento, necesitaba algo que fuera más que una simple historia. Necesitaban algo que llegara a la audiencia como un golpe certero. Casi ideas eran escasas, el tiempo aún más, y las expectativas enormes. La cadena insistía, solo 2 combatientes. Pero Eric sabía que eso no bastaba. La batalla, la lucha en la arena, necesitaba ser más. Entonces, como si el destino hubiera decidido tomar las riendas, los grupos musicales más grandes de la época, Hanson y las Spice Girls, tomaron el centro del escenario. 8 nuevos personajes, nacidos de la urgencia, se alzaron en un ring en el que no solo se pelearían por un puesto en la historia, sino por su propia supervivencia. MTV no solo respaldaba la idea,
Sus patrocinadores ya prometían millones de espectadores. No eran 4 gatos, sino 3 millones. O incluso más, quién sabe. Todos dependían de un especial que podía cambiarlo todo. Eric y su equipo, sin vacaciones, agotados hasta los huesos, estaban listos para entregar lo imposible. Porque si fallaban, todo se iría al olvido. Y lo sabían. Era un juego de vida o muerte. Aquel diciembre no fue Navidad. Las semanas se desmoronaban entre los gruñidos de marionetas, los dolores en las espaldas y la constante presión de no poder fallar. El equipo no tenía espacio para respirar. Sin embargo, con cada marioneta que caía, con cada figura que tomaba forma, algo cambiaba. Algo nacía de la necesidad, del esfuerzo. La última contienda llegó con una explosión. Stone Cold Steve Austin, Howard Stern y los grandes nombres de la época daban su voz a la causa. La batalla era real, los luchadores desmoronados, los espectadores incapaces de creer lo que veían. El verdadero desafío comenzó después de la victoria. La serie necesitaba continuar, necesitaba sostenerse sobre sus propios cimientos. La luz verde brillaba, pero la presión crecía. Más talento llegó para llenar los vacíos, voces nuevas, caras conocidas. La producción era intensa. Los detalles, los momentos, las escenas, la animación de stop motion, ese arte lento y meticuloso, se convirtió en un campo de batalla propio. Las voces de actores como Mick Foley, Whoopi Goldberg y Lucy Lawless se unieron al coro. Pero incluso esos momentos de grandeza no podían evitar la sensación de que todo se estaba desvaneciendo, de que el tiempo les estaba ganando. La vieja cabina de pintura en aerosol parecía una reliquia de otro tiempo, tan fuera de lugar en aquel edificio moderno que era necesario remodelarlo solo para encajarla. Las horas se perdían, estirándose en semanas de paciencia, mientras cada fotograma de la animación cobraba vida lentamente, fotograma por fotograma. Todo eso, el sudor, la espera, el esfuerzo, ahora parecía tan lejano, como si perteneciera a una era de inalcanzable futuro. Era el final de una época donde se luchaba por obtener los detalles más minúsculos. Las cámaras digitales, conectadas directamente a la computadora, dejaron atrás el incómodo proceso de revelar rollos de película. Los errores ya no se guardaban en la oscuridad del cuarto de revelado. Ahora, con un par de clics, todo se podía arreglar. La animación de aquella serie era un juego de contrastes entre lo antiguo y lo nuevo, donde cada batalla se veía más real gracias a los avances digitales. Con el tiempo, el equipo descubrió los efectos especiales que llevaban a los personajes a otro nivel, como si les dieran vida propia. Transformaciones, deformaciones, cada movimiento como una mezcla de lo clásico y lo digital. El detalle de las cabezas de Jim Carrey, que crecían y cambiaban, era una danza que requería precisión. Cada venas, cada músculo, la perfección, el terror, la grotesca belleza del cambio, todo en un parpadeo. Los monstruos nacían de la imaginación, como Potato Khan, una figura que surgía de lo absurdo, tan familiar y al mismo tiempo tan ajena.
Esos momentos de lucha, de sátira y parodia, desdibujaban la realidad y nos arrastraban a un mundo donde la lógica no existía y las reglas del juego cambiaban con cada episodio. El desenlace siempre nos sorprendía aquí. Entre todo eso, alguien se detuvo un momento para mirar atrás. Y es que, en medio de la locura de un programa que ya parecía no ser tomado en serio, la gente seguía viendo, seguía buscando algo que solo aquellos que supieron apreciarlo de verdad lograban encontrar. Y si no lo encontraban, al menos sabían que alguna vez existió algo que les hizo sonreír. Y eso a veces era suficiente. Las pantallas se iluminaban con la violencia animada de un mundo donde los íconos de la cultura pop no eran solo estrellas, sino carne de cañón. A medida que las votaciones de los espectadores tomaban fuerza, los enfrentamientos se convertían en una suerte de espectáculo macabro, una gira sangrienta que no dejaba espacio para el descanso. Entre risas nerviosas, se anunciaba que uno de esos elegidos al azar sería entregado al infierno, una moneda al aire por la resurrección de los Backstreet Boys y NSYNC, de vuelta de entre los muertos en un mundo que ya no era el suyo. Porque al final, una vida humana valía lo que un puñado de canciones olvidadas. Y así, Nicholas Cameron quedó atrapado en la eternidad, pagando su devoción con la condena de su alma. Un chiste cruel, pero en algún rincón esa crueldad se tejía en un tapiz de nostalgia, risas y dolor. Los recuerdos eran imágenes fugaces, desvaneciéndose entre la oscuridad de los años. Los rostros de aquellos artistas se diluían en la memoria colectiva. Como todo lo efímero, Celebrity Deathmatch llegó a su fin en 2002. Un parpadeo en el tiempo, como si nunca hubiera existido, mientras MTV se alejaba de la animación. Pero no todo estaba perdido. No todo estaba en su lugar correcto. Porque incluso cuando la serie desapareció de la pantalla estadounidense, resonaron en Alemania como un susurro lejano de lo que una vez fue, con un nuevo presentador que nunca supo cómo llenar el vacío del original. Era una pieza rota, algo incompleto, pero aún así, una extraña especie de culto comenzó a tomar forma. Los episodios ahora eran fragmentos inalcanzables, el videojuego de 2003, una reliquia que pocos recordaban, y un disco autografiado por Joey Fatone era el único vestigio tangible de una era que ya no podía regresar. ¿Cómo era posible que algo tan insignificante como el maquillaje de una lucha animada entre celebridades tuviera tanto poder sobre las memorias de aquellos que lo vivieron? La transición entre los recuerdos y la realidad estaba marcada por la absurda y peligrosa fascinación de Marilyn Manson, quien, como un espectador que se convierte en creador, encargó su propia animación para el video musical, Los asombrosos peligros del fin de los tiempos. El final parecía cercano, pero ¿quién podría prever que las sombras de Celebrity Deathmatch seguirían acechando por más tiempo? 4 años después, el retorno. MTV2 revivió la serie con un formato renovado, pero el brillo de antaño se perdió entre los engranajes de un mundo que ya no sabía qué hacer con los recuerdos de ayer. Las figuras se modelaban con precisión, pero faltaba algo. Tal vez era la crudeza, la maldad inocente que alguna vez definió la esencia de ese espectáculo.
Los nuevos episodios no dejaban de recordarnos lo que habíamos perdido. El tiempo, el alma de la serie, el choque entre la hora y el entonces. Las peleas eran más vacías, más comerciales, una sombra de lo que alguna vez fue. Era extraño, como si el regreso de la serie en una época donde el pasado parecía burlarse de nosotros, lo hubiera consumido. Las voces, los diálogos, todo se volvió insustancial. El paso del tiempo se convirtió en una carrera hacia la irrelevancia. La nostalgia se encontraba en cada línea vacía, en cada chiste anticuado que ya no encajaba. Incluso el regreso a MT, Vidos, se sintió como un último suspiro, como algo que ya no debía existir, pero seguía persiguiendo la estela efímera de la fama. Las últimas temporadas estaban ahí, disponibles en algún rincón, olvidado de plataformas digitales, pero nadie las miraba. Nadie esperaba un resurgimiento, porque el tiempo había hecho su trabajo. En la misma distancia que el programa había viajado, lo mismo hizo la vida misma. Un ciclo cerrado en sí mismo, recordando lo efímero de las cosas, lo frágil que es un sueño. El final llegó en 2008, con la muerte de Len Maxwell, la voz de Nick Diamond. Un momento fugaz, como un personaje que ya no tiene cabida en la historia de un mundo, que ya no tiene espacio para recordar. La última voz de Johnny Gómez también se desvaneció. Tal vez el último suspiro de un programa que alguna vez nos dio una risa incómoda y una reflexión oculta entre la barbarie de las animaciones. La serie, como todo lo que se va, continuó su vida en un fragmento de internet, con una pelea entre Lady Gaga y Madonna en YouTube. Solo una nube de humo de lo que fue. Pero ahí, en las capturas de pantalla de un proyecto nunca emitido, se mantenía viva la esperanza de que el pasado volviera, aunque fuera en una forma que ya no podríamos reconocer. Los rumores siguieron creciendo. Ice Cube como productor ejecutivo, un nuevo revival, pero ¿era realmente necesario? Las estrellas del pasado no eran más que recuerdos, y el mercado parecía haberse olvidado de la guerra de famosos. La nostalgia ya no era suficiente. La industria, como todo, se había transformado, y las sombras de los viejos programas animados se alzaban sobre la memoria de un tiempo mejor. Un programa que nos hablaba de lo que éramos y de lo que ya no seríamos. Y en silencio, como los recuerdos, todo quedó atrás, olvidado por un tiempo indeterminado.